Y pensando en esta promesa de la resurrección de la carne y de la vida perdurable, tenemos que pensar en la condición en la que vivimos, en la condición humana, en la condición de este mundo caído, en lo que enfrentamos todos los días. ¿Cuánto anhelamos que se acaben todas las cosas que nos hacen sufrir? ¿Cuánto anhelamos que se acabe la enfermedad? ¿Cuánto anhelamos que se acabe la muerte, la separación de nuestros seres queridos? ¿Cuánto anhelamos que se termine la injusticia en el mundo? ¿No es la existencia humana una búsqueda constante para acabar con el dolor? ¿No están todos los esfuerzos humanos dirigidos a terminar con todo lo que hace que esta vida sea dura y miserable y sin sentido? Los esfuerzos humanos no van en ese sentido. O sea, si piensan en todo lo que es tecnología, todo lo que es algo tecnológico, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con hacer más fácil la vida, más cómoda la vida, menos dolorosa la vida. Eso es el esfuerzo humano siempre en tratar de aminorar el dolor. León Tolstoy, el escritor ruso, lo he citado muchas veces en esta parte de su vida en la que tuvo una crisis. Cuando llegó a los 50 años tuvo una crisis de la edad madura, como muchas personas llegan a tener, pero no era una crisis común, era algo que él había pensado durante mucho tiempo y escribió un libro que se llama Las Confesiones. Así como San Agustín tiene sus confesiones, así Tolstoy escribió Las Confesiones, y en este libro explica qué es lo que estaba pasándole. Fíjense lo que dice él. Dice: mi pregunta era la más simple de todas, una que se encuentra en el alma de todo ser humano, desde el niño más ingenuo hasta el viejo más sabio. Una pregunta sin cuya respuesta no se puede vivir y que yo encontré en esta experiencia. ¿Qué será de lo que estoy haciendo hoy o de lo que haré mañana? ¿Qué será de mi vida entera? Dicho de otro modo, la pregunta es: ¿por qué tengo que vivir? ¿Por qué tengo que desear o hacer algo? Esperamos a que apaguen su teléfono. No se preocupen, es que si no me estoy distrayendo. No se preocupen. No se preocupen. Eso nos puede pasar a todos. Entonces estamos pensando en esto. Está Tolstoy en su crisis de los 50 años, está escribiendo sus confesiones, y esta es la cita. Dice: esto es dice, una pregunta que me hice, sin cuya respuesta, dice, no se puede vivir. ¿Qué será de lo que estoy haciendo hoy o de lo que haré mañana? ¿Qué será de mi vida entera? Dicho de otro modo, la pregunta es: ¿por qué tengo que vivir? Fíjense, esta es la pregunta: ¿por qué tengo que vivir? ¿Por qué tengo que desear? ¿O por qué tengo que hacer algo? Esa es una pregunta. Dice que no podemos vivir sin responderla. Y muchas personas dicen: ay, por favor. No sé, por ejemplo, mi hija siempre me dice: ay, papá, pero ¿quién está pensando en eso? Me dice mi hija, siempre me desafía, ya saben que me encanta desafiarme. Y me dice: papá, ¿quién está pensando en eso, papá? Nadie está pensando en eso. Yo no soy filósofo y nadie está filosofando como tú, con tus cosas, con tu teología. No, le digo: a ver, espérate. Si yo te dijera hoy que quiero que me encuentres en el Ángel de la Independencia a las 3 de la tarde, si yo le digo a cualquiera de ustedes eso, Miguel, por favor, pero hoy en la tarde a las 3:30 nos vemos en el Ángel. Simplemente vas y ya, ¿no? ¿Sí? ¿En serio? Eres muy raro, Miguel. ¿Qué es lo que me preguntarías? ¿Para qué? O sea, ¿qué onda? ¿Para qué quieres verme a las 3:30 de la tarde? Fíjate, si no aceptamos que alguien nos cite en una parte sin preguntarle para qué, ¿cómo podemos pensar que podemos vivir la vida sin saber para qué vivimos la vida? Ese es el punto. El punto es que no es algo filosófico, no es algo de teología, es algo que sinceramente tenemos que preguntarnos en algún momento. Y si no nos lo preguntamos, asumimos que sabemos para qué estamos viviendo. Fíjense, si no nos lo preguntamos como se lo preguntó Tolstoy: ¿por qué tengo que desear cosas? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Por qué tengo que superarme? ¿Por qué tengo que comprar una casa? ¿Por qué tengo que casarme? ¿Por qué tengo que tener hijos? ¿Por qué tengo que hacer todo lo que estoy planeando hacer? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Cuál es la razón?
Si pensamos que algo tan tonto como una cita no la vamos a llevar a cabo si no nos explican para qué, ¿cómo podemos vivir sin preguntarnos ¿para qué queremos todo lo que queremos? Cuando estaba embarazada Tere de Fer, le preguntaba yo constantemente, ¿para qué quieres ser mamá? ¿Por qué tienes tantas ganas de ser mamá? ¿Por qué tienes tantas ganas de ser mamá? Es así una cuestión nada más de mi reloj biológico llegó ya al momento de ser papá, y eso es lo único, o porque quiero realizarme, o sea, es una cuestión simplemente totalmente egoísta. Yo quiero ser papá, quiero ser mamá, quiero tener un hijo, quiero abrazarlo, quiero cuidarlo, quiero gastar en su escuela, en la universidad, comprarle un coche, que no me quede nada para mí, para dejárselo todo a él. Quiero despertarme todas las madrugadas para darle leche a las 4 de la mañana, a las 5, a las 6. Quiero hacer eso, tengo tantas ganas. ¿Para qué quieres lo que quieres? Podemos vivir sin hacernos esa pregunta, pero sinceramente todos pensamos que sabemos para qué vivimos. Simplemente porque no queremos pensar, simplemente porque no queremos cuestionar para qué estamos haciendo lo que hacemos. Pero una persona como Tolstoy llegó a esa pregunta y dice, me preguntaba, ¿cuál es el sentido de la vida más allá del tiempo, la causalidad y el espacio? Después de enfrascarme en un arduo trabajo mental, solo pude responder, fíjense, ¿cuál es el sentido de la vida más allá del tiempo, de las causas y del espacio? Después de enfrascarme en un arduo trabajo mental, solo pude responder ninguno. No hay ningún propósito, no hay nada. Sean todos bienvenidos al Redentor esta mañana. Qué bueno que podemos estar juntos para alabar el nombre del Señor. Para todos los que están siguiendo la transmisión también desde sus hogares, qué bueno que estamos juntos para seguir reflexionando en esta palabra del Señor. Estamos ya llegamos a la pregunta hoy 57 y 58, así es que vamos avanzando en el Catecismo de Heidelberg y vamos a meditar en el texto que hoy está en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 19. Segunda a los Corintios, la epístola de Pablo a los Corintios, la segunda epístola, capítulo 5, versículos del 1 al 19. Hoy vamos a hablar acerca de la renovación eterna, vamos a hablar acerca de esta parte del catecismo que nos explica lo que decimos en el credo cuando decimos creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable. Y entonces el sermón se titula La renovación eterna, en la serie El Evangelio en el Catecismo de Heidelberg, y vamos a leer el texto en el que vamos a meditar hoy. Dice, de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Esa es la palabra del Señor en la que vamos a meditar en esta mañana. Y pensando en esta promesa de la resurrección de la carne y de la vida perdurable, tenemos que pensar en la condición en la que vivimos, en la condición humana, en la condición de este mundo caído, en lo que enfrentamos todos los días. ¿Cuánto anhelamos que se acaben todas las cosas que nos hacen sufrir? ¿Cuánto anhelamos que se acabe la enfermedad? ¿Cuánto anhelamos que se acabe la muerte, la separación de nuestros seres queridos? ¿Cuánto anhelamos que se termine la injusticia en el mundo? ¿No es la existencia humana una búsqueda constante para acabar con el dolor?
¿No están todos los esfuerzos humanos dirigidos a terminar con todo lo que hace que esta vida sea dura y miserable y sin sentido? No son los esfuerzos humanos no van en ese sentido. O sea, si piensan en todo lo que es tecnología, todo lo que es algo tecnológico, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con hacer más fácil la vida, más cómoda la vida, menos dolorosa la vida. Eso es el esfuerzo humano siempre en tratar de aminorar el dolor. León Tolstoy, el escritor ruso, lo he citado muchas veces en esta parte de su vida en la que tuvo una crisis cuando llegó a los 50 años, tuvo una crisis de la edad madura, como muchas personas llegan a tener, pero no era una crisis común, era algo que él había pensado durante mucho tiempo y escribió un libro que se llama Las Confesiones. Así como San Agustín tiene sus confesiones, así Tolstoy escribió Las Confesiones. Y en este libro explica qué es lo que estaba pasándole. Fíjense lo que dice él. Dice: mi pregunta era la más simple de todas, una que se encuentra en el alma de todo ser humano, desde el niño más ingenuo hasta el viejo más sabio. Una pregunta sin cuya respuesta no se puede vivir y que yo encontré en esta experiencia. ¿Qué será de lo que estoy haciendo hoy o de lo que haré mañana? ¿Qué será de mi vida entera? Dicho de otro modo, la pregunta es: ¿por qué tengo que vivir? ¿Por qué tengo que desear o hacer algo? Esperamos a que apaguen su teléfono. No se preocupen, es que si no me estoy distrayendo. No se preocupen. No se preocupen. Eso nos puede pasar a todos. Entonces, estamos pensando en esto. Está Tolstoy en su crisis de los 50 años, está escribiendo sus confesiones, y esta es la cita. Dice, esto es dice, una pregunta que me hice, sin cuya respuesta dice, no se puede vivir. ¿Qué será de lo que estoy haciendo hoy o de lo que haré mañana? ¿Qué será de mi vida entera? Dicho de otro modo, la pregunta es, ¿por qué tengo que vivir? Fíjense, esta es la pregunta: ¿por qué tengo que vivir? ¿Por qué tengo que desear? ¿O por qué tengo que hacer algo? Esa es una pregunta, dice, que no podemos vivir sin responderla. Y muchas personas dicen, ay, por favor, no sé, por ejemplo, mi hija siempre me dice, papá, pero ¿quién está pensando en eso? Me dice mi hija, siempre me desafía, ya saben que me encanta desafiarme. Y me dice, papá, ¿quién está pensando en eso, papá? Nadie está pensando en eso. Yo no soy filósofo y nadie está filosofando como tú, con tus cosas, con tu teología. No, le digo, a ver, espérate. Si yo te dijera hoy que quiero que me encuentres en el Ángel de la Independencia a las 3 de la tarde, si yo le digo a cualquiera de ustedes eso, Miguel, por favor, pero hoy en la tarde, a las 3:30 nos vemos en el Ángel. Simplemente vas y ya, ¿no? ¿Sí? ¿En serio? Eres muy raro, Miguel. ¿Qué es lo que me preguntarías? ¿Para qué? O sea, ¿qué onda? ¿Para qué quieres verme a las 3:30 de la tarde? Fíjate, si no aceptamos que alguien nos cite en una parte sin preguntarle para qué, ¿cómo podemos pensar que podemos vivir la vida sin saber para qué vivimos la vida? Ese es el punto. El punto es que no es algo filosófico, no es algo de teología, es algo que sinceramente tenemos que preguntarnos en algún momento. Y si no nos lo preguntamos, asumimos que sabemos para qué estamos viviendo. Fíjense, si no nos lo preguntamos como se lo preguntó Tolstoy, ¿por qué tengo que desear cosas? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Por qué tengo que superarme? ¿Por qué tengo que comprar una casa? ¿Por qué tengo que casarme? ¿Por qué tengo que tener hijos? ¿Por qué tengo que hacer todo lo que estoy planeando hacer? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Cuál es la razón? Si pensamos que algo tan tonto como una cita no la vamos a llevar a cabo si no nos explican para qué, ¿cómo podemos vivir sin preguntarnos para qué queremos todo lo que queremos? Cuando estaba embarazada Tere de Fer, le preguntaba yo constantemente, ¿para qué quieres ser mamá? ¿Por qué tienes tantas ganas de ser mamá? ¿Por qué tienes tantas ganas de ser mamá? Es así una cuestión nada más de mi reloj biológico llegó ya al momento de ser papá y eso es lo único, o porque
quiero realizarme, o sea, es una cuestión simplemente totalmente egoísta. Yo quiero ser papá, quiero ser mamá, quiero tener un hijo, quiero abrazarlo, quiero cuidarlo, quiero gastar en su escuela, en la universidad, comprarle un coche, que no me quede nada para mí, para dejárselo todo a él. Quiero despertarme todas las madrugadas para darle leche a las 4 de la mañana, a las 5, a las 6. Quiero hacer eso, tengo tantas ganas. ¿Para qué quieres lo que quieres? Podemos vivir sin hacernos esa pregunta, pero sinceramente todos pensamos que sabemos para qué vivimos. Simplemente porque no queremos pensar, simplemente porque no queremos cuestionar para qué estamos haciendo lo que hacemos. Pero una persona como Tolstoy llegó a esa pregunta y dice, me preguntaba, ¿cuál es el sentido de la vida más allá del tiempo, la causalidad y el espacio? Después de enfrascarme en un arduo trabajo mental, solo pude responder, fíjense, ¿cuál es el sentido de la vida más allá del tiempo, de las causas y del espacio? Después de enfrascarme en un arduo trabajo mental, solo pude responder ninguno. No hay ningún propósito, no hay nada. Está demasiado deprimente este mensaje hoy. Esta es la idea. Tolstoy, después de esta crisis, volvió a considerar la fe cristiana que había abandonado. Él había crecido en la iglesia ortodoxa, pero además realmente él comprendía el evangelio, realmente había pensado en el evangelio. Y se dio cuenta que la vida tiene sentido, que el sufrimiento tiene un propósito y un fin, solamente si crees que Dios tiene un plan. Y solamente si crees que Dios es compasivo, misericordioso y que te ha dado un Salvador que es Cristo Jesús. Pero si no crees en Dios, si no crees que hay redención, si no crees que hay salvación, entonces la respuesta es, ¿para qué debo vivir? ¿Cuál es el propósito? No hay ningún propósito. Pero Tolstoy vio que la vida valía la pena ser vivida y él dice, para que podamos conocer a Dios en medio de un mundo caído y nos preparemos para la vida eterna. Eso es a la conclusión que llegó Tolstoy. Sí tiene todo un propósito. Si Dios existe, si Dios me ama, si Dios me ha enviado un Salvador que es Cristo Jesús, entonces todas las circunstancias de la vida me van a llevar hacia Él, hacia su conocimiento. Esto es lo que nos recuerda el Catecismo en la pregunta 57. ¿Qué consuelo te da la resurrección de la carne? Porque eso es lo que decimos, creo en la resurrección de la carne. Eso es lo que confesamos cada domingo antes de tomar el pan y el vino para la comunión, confesamos eso. ¿Qué consuelo te da la resurrección de la carne? La respuesta es que no solo mi alma después de esta vida será llevada en el mismo instante a Cristo, su cabeza, sino que también mi carne, siendo resucitada por la potencia de Cristo, será de nuevo unida a mi alma y hecha conforme al glorioso cuerpo de Cristo. Número 1, que no solo mi alma después de esta vida será llevada en el mismo instante a Cristo, su cabeza, o también podemos traducirlo como su origen. Nuestro origen es Dios, es Cristo. Esta es la esperanza que tenemos los cristianos en cuanto morimos, vamos a la presencia del Señor. ¿Cuál sería un buen texto bíblico para hablar, para asegurarle a alguien de que vamos a la presencia del Señor en el momento en que muere alguien que murió en la fe en Cristo? ¿Cuál sería el texto, su texto favorito? ¿A dónde irían en la Biblia para decirle a alguien, en el momento en que tú te mueras, vas a ir con el Señor? No, ok, de los ladrones, ok. Junto a Jesús. Muy bien, Ludi, está muy bien, ya sacaste tu palomita hoy, está muy bien, tu estrellita. Sí, es ese texto de hoy estarás, te digo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, es la respuesta de Cristo al ladrón que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así es que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y también vemos la historia de Lucas 16 de el rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Dice que Lázaro murió y ¿a dónde fue llevado? Fue llevado inmediatamente, dice, al seno de Abraham para ser consolado. Tenemos esa convicción de que en el momento en el que alguien muere en la fe en Cristo, recibe el consuelo y
en la presencia del Señor y entramos en ese estado intermedio, y le llamamos estado intermedio a ese momento en el que un cristiano muere en la fe en Cristo, va a la presencia del Señor de manera espiritual, pero ese no es el estado final. Todavía nos hace falta algo importante, que es lo que se pregunta aquí en la pregunta 57. ¿Qué consuelo te da la resurrección de la carne? Es decir, hace falta todavía en la plenitud de la redención, cuando Cristo establezca todas las cosas nuevamente como deben de ser, cuando renueve la tierra, cielos nuevos y tierra nueva, cuando termine con todos nuestros enemigos, con el diablo, con nuestro propio pecado, con todo lo que se le opone a él, entonces vamos a ser resucitados. Y ese es el estado final del cristiano: una comunión espiritual con Dios, pero también una presencia corporal. Fíjense la respuesta, la respuesta del catecismo dice: también mi carne, siendo resucitada por la potencia de Cristo, por el poder de Cristo, será de nuevo unida a mi alma y hecha conforme al glorioso cuerpo de Cristo. Fíjense lo que dice en la segunda epístola de los Corintios, capítulo 5, en el que lo que acabamos de leer, pero fíjense lo que dice Pablo en este texto que leímos. Dice: de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Cuando leemos así, sin poner mucha atención y no conocer el contexto completo de este texto, podemos pensar que está hablando Pablo de esa morada que Cristo dice que nos fue a preparar, y pensamos tal vez en la Nueva Jerusalén. Pero me gustó mucho lo que dice la Nueva Traducción Viviente, y porque esto es el sentido en el que Pablo está hablando. Fíjense lo que dice: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que esta habitación donde vivimos, ese es nuestro cuerpo. Y dice, y se va a destruir y tiene que morir. Dice, pero va a ser renovado. Dice, esta casa no será construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Fíjense, anhelamos ser revestidos de nuestra morada celestial porque estamos experimentando el sufrimiento, la decepción, la injusticia, la enfermedad. Nuestra propia muerte nos espera. ¿Están de acuerdo? Relaciones rotas, relaciones quebrantadas, malos entendidos. Nos lastiman y lastimamos a otros, despreciamos a otros y otros nos desprecian a nosotros. Inevitablemente estamos pasando todos por circunstancias difíciles. Es más, la lucha, por ejemplo, contra tu propio pecado tiene que ser algo que constantemente te haga sufrir, si es que realmente eres un cristiano. El principal sufrimiento del cristiano, o sea, cuando tiene una conciencia de quién es Él y de quién es Dios, la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad, y al contemplar a Cristo crucificado, no solamente nos alegramos, pero pensamos, por mi causa Cristo tuvo que ir a la cruz. Entonces nuestro pecado es una fuente constante de dolor, es una fuente constante de desesperación. Por eso dice Pablo, anhelamos ser revestidos de nuestra morada celestial. La resurrección entonces implica que seremos iguales a Cristo en cuanto a su humanidad. Fíjense lo que dice Filipenses 3:21. Esta es algo que nos recuerda exactamente las mismas palabras del catecismo. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Cristo quiere que tengamos un cuerpo glorioso como el de Él. Y dice, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Fíjense una cosa, está hablando el apóstol Pablo, pero ahora en Filipenses, de que así como Cristo gobierna todas las cosas con su poder, así también con su poder nos va a dar un cuerpo glorioso como el de Él. ¿No es lo que todos queremos? No anhelamos, no hay tantas personas a las que conoces y que dicen, lo más importante es tener ¿qué? Salud, ¿no? Lo más importante es tener salud. Si tienes salud, ¿qué tienes? Tienes todo, ¿no? Así mucha gente muy sabia dice esas palabras tan profundas. Si tienes salud, tienes todo.
Porque hay además una cultura de mantenernos bien, de mantenernos saludables, ¿están de acuerdo? ¿No es el cuerpo humano algo tan importante para el ser, o sea, para nosotros? ¿No es el cuerpo humano algo tan importante? ¿Sí o no? ¿Cómo sabes que es tan importante el cuerpo humano? ¿Por qué sabemos que es algo tan importante el cuerpo humano? En esta sociedad pornográfica en la que vivimos, donde todo mundo tiene que mostrar su cuerpo, donde todo mundo tiene que mostrar la buena condición física en la que está. ¿Por qué se explota el cuerpo humano en esta cultura en la que vivimos? ¿Por qué es tan fácil explotar la visualización del cuerpo humano? ¿Por qué es tan fácil? ¿Por qué? Fuerte, así fuerte para que yo te oiga. No, o sea, Dios no creó el cuerpo de una forma idolátrica. Ah, ok, pero ¿por qué es algo tan fascinante el cuerpo humano? ¿Por qué nos maravilla? ¿Quién se cansa de ver gente bonita? ¿Tú te cansas de ver gente bonita? ¿No? Si tú estabas así viendo gente bonita, te cansas de ver, dices, ya no aguanto, mis ojos ya no aguantan. Estoy desesperado ya. ¿Quién se cansa de ver alguien hermoso? ¿Podemos cansarnos de ver la hermosura? No te cansas de ver la hermosura. Puedes contemplarla horas, días, todo el tiempo. Nos hacemos adictos porque estamos separados de Dios, se convierte en algo idolátrico, en algo que nos controla. Pero realmente fuimos creados para necesitar el cuerpo humano. Fuimos creados para necesitar ser abrazados. Fuimos creados para necesitar ser besados. Fuimos creados para eso. Pero a causa de nuestra rebelión en contra de Dios, entonces toda la relación con nuestros cuerpos está rota, está quebrantada. Y la relación con los cuerpos de los demás está rota, está quebrantada. ¿Sí pueden ustedes ver eso? ¿Sí pueden ustedes ver el quebranto de nuestra propia naturaleza, de nuestros propios cuerpos y de cómo percibimos o de cómo utilizamos idolátricamente a los demás en su vida física? Es algo tan importante lo que Dios nos promete restaurar. Vamos a tener cuerpos nuevos, cuerpos que van a poder besar y abrazar, cuerpos que van a poder sentarse a comer como lo hizo Cristo, un pescado, un pedazo de panal de miel. Me encanta la resurrección cuando Cristo está en la playa y están los discípulos pescando y les dice, hijitos míos, ¿pescaron algo? Y luego dice que se acercan y dice que les tenía preparado ya que el desayuno. Vamos a desayunar, vamos a comer, vamos a sentarnos a la mesa, vamos a las bodas del Cordero, pero no de una forma descarnada como en el estado intermedio, cuando morimos y vamos a la presencia de Dios en un estado espiritual. No, vamos a ir a una eternidad con un cuerpo restaurado. Es algo tan importante esto. ¿No fuimos hechos para eso? Para que experimentemos la vida en plenitud por siempre. ¿No es eso la gloria? O sea, ¿no es glorioso tener un cuerpo que no muera? Recuerden ustedes la palabra gloria, kabod en hebreo, ¿qué significa? Siempre se los recuerdo, ¿qué significa? Peso, algo que tiene peso, sustancia, algo que no se desvanece, como la neblina. La neblina no tiene gloria, ¿no? Pero un diamante tiene gloria, porque la neblina se va rápido, pero un diamante está ahí para siempre, para recordarte que te ama tu esposo. ¿Estás de acuerdo, Rosy? Ahí está. Entonces, algo que tiene gloria es un cuerpo que permanece para siempre, algo precioso que no va a desaparecer con la enfermedad y con la muerte. Eso es lo que Dios está preparando para nosotros, algo que nos permita vivir sin la amenaza de la muerte. La muerte entró al mundo cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, ¿están de acuerdo? Y lo primero que sintieron, ¿qué fue? Vergüenza. ¿Y qué más? ¿Y qué fue de lo primero que se avergonzaron? De sus cuerpos. Cubrieron sus cuerpos con hojas de higuera. ¿Y no es eso lo que tratamos de hacer todos con nuestras vidas, con nuestras existencias? Tratamos de cubrir la vergüenza que sentimos por nuestro pecado,
teniendo una imagen, siendo percibidos de cierta manera. ¿Están de acuerdo? Todos queremos ser percibidos como personas inteligentes, capaces, como personas especiales. Todos queremos ser especiales, ¿no? Así a los niños ahora se les educa de esa manera. ¿Están de acuerdo? Tú eres especial. Nadie reprueba en esta escuela. Todos son inteligentes, todos sacan 10, todos son listos, todos son campeones, todos son héroes, esa es la idea moderna psicológica, ¿no? Que tienes que decirle a todo el mundo que todo el mundo es especial, que es inteligente, pero es que queremos serlo. Pero separados de Dios, nos convertimos en personas egocéntricas, en personas que quieren que los demás nos admiren, que los demás nos sirvan, que los demás vean lo impresionante que somos. Eso es lo que queremos. Pero fíjense lo que dice en el versículo 3 del texto que leímos de 2 de Corintios 5. Porque cuando seamos revestidos no se nos hallará, ¿qué? Desnudos. Cuando seamos revestidos de este nuevo cuerpo no se nos hallará desnudos. Ya no sentiremos vergüenza de ser lo que somos. Ya no tendremos miedo de ser rechazados por los demás. Ya no estaremos presumiendo de cosas para que los demás piensen de nosotros y nos tengan en alta estima y piensen que nosotros somos increíbles, especiales y únicos. Ya no vamos a tener necesidad de presumir. ¿No estará padre que ya no queramos presumir? Yo sé que a ustedes no les gusta presumir, pero a otras personas, a mí sí me gusta presumir. Yo sé que ustedes son humildes, pero todos queremos ser admirados. ¿Por qué? Porque nos sentimos avergonzados de ser lo que somos. Pero dice Pablo, cuando seamos revestidos no se nos hallará desnudos. Separados de Dios, los seres humanos no tenemos una esperanza eterna, como decía Tolstoy. No tenemos esa esperanza de la vida venidera, como lo promete la fe cristiana, hablándonos de la resurrección. Todas las cosas van a ser restauradas, y Tolstoy dice, merece la pena vivir para que conozcamos a Dios y nos preparemos para la vida eterna. Fíjense lo que dice el Eclesiastés en el capítulo 2, versículos 15 al 17. ¿Cuándo fue la última vez que leyeron Eclesiastés? ¿Han leído Eclesiastés? Echen un vistazo a Eclesiastés. Si no están leyendo ahorita la Biblia, si no están en un programa anual, echen un vistazo a Eclesiastés. Recuerden, Eclesiastés es un ejercicio filosófico que hace el predicador, que eso significa Eclesiastés, el predicador. Es un ejercicio filosófico diciendo, a ver, si no creemos en un Dios personal, entonces realmente llega a la misma conclusión que Tolstoy. La vida no sirve para nada, no tiene propósito. Fíjense lo que dice Eclesiastés capítulo 2, versículos del 15 al 17. Me dije entonces, si al fin voy a acabar igual que el necio, ¿de qué me sirve ser tan sabio? Y concluí que también esto es absurdo, pues nadie se acuerda jamás del sabio y tampoco del necio. Con el paso del tiempo todo cae en el olvido, y lo mismo mueren los sabios que los necios. Dice el Eclesiastés, aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Si Dios no existe, si no hay un Dios personal que te conoce, que te ama, que te diseñó, que tiene una relación contigo, entonces ¿para qué vives? ¿Quién se va a quedar con lo que hagas? ¿De qué vale? ¿Vale la pena ser sabio? ¿Vale la pena ser bueno? ¿Vale la pena ser generoso? ¿Vale la pena pensar en los demás? ¿O es mejor ser una persona totalmente egoísta, vivir para ti, usar a la gente para tu beneficio y disfrutar esta vida y sacarle el máximo provecho? ¿Qué es mejor? Dice el Eclesiastés, si Dios no existe, entonces realmente no tenemos ningún propósito. Pero qué precioso es venir a la palabra de Dios, y qué preciosas son las promesas de la vida eterna, de la resurrección de la carne. Y dice el catecismo, qué consuelo te trae esto. Fíjense, me encanta el catecismo porque el catecismo de Heidelberg, a diferencia de otras confesiones, lo hace muy personal. Desde la primera pregunta dice, ¿cuál es tu mayor consuelo en la vida y en la muerte? ¿De qué se trata? ¿Para qué están haciendo teología los teólogos de Heidelberg? ¿Cuál es su propósito? Que al hacer teología y al llegar a todas estas aseveraciones teológicas que están en el catecismo, hallemos ¿qué? Consuelo. Fíjate lo que ellos piensan. Si haces teología, tienes que llegar a Cristo y tienes
que recibir el consuelo de conocer más a Cristo. No solamente es conocer textos bíblicos, no solamente es conocer aseveraciones teológicas. Hacer teología es conocer a Cristo, conocer todas sus promesas, conocer esa salvación para que tu corazón y mi corazón reciban consuelo. Y lo dijimos hace 2 semanas, porque si no recibes consuelo de Cristo, de la salvación que tienes en Él, vas a buscar necesariamente tu consuelo, ¿en qué? En algo de este mundo. Y aquello a lo que te aferres para recibir consuelo, o tú lo vas a destruir, o esa cosa te va a destruir a ti, sea lo que sea. Sea una casa de tus sueños, sea una pensión soñada, sea una persona, sean hijos, sea lo que tú quieras. Si tú no recibes consuelo de Cristo, de la salvación que hay en Cristo, algo se va a convertir en tu consuelo en la vida y eso te va a destruir o tú lo vas a destruir. ¿Se entiende esto? Puede ser una carrera profesional, un matrimonio, vivir para honrar a tus padres. No que no los honremos, pero hay personas que aman a sus padres de manera idolátrica, ¿no? No son capaces de decepcionarlos o de desobedecerlos, aunque no esté bien lo que les piden sus padres, aunque sea egoísta lo que les piden sus padres. Mijito, cuando te cases, por favor, no te vayas a vivir, a pagar una renta, Rock. Vente a vivir con nosotros, hijo, aquí se quedan nada más 15 años y luego ya te vas. Parece algo bonito, ¿no? Pero es totalmente egocéntrico, es algo totalmente dañino, malo. Y muchas personas piensan que están haciendo bien. Y los hijos ahí viven, de manera idolátrica, con sus papás. Y eso destruye las relaciones, y eso causa problemas, y cualquier cosa en donde tú encuentres tu consuelo que no sea Cristo, va a destruir tu vida, o tú vas a destruir eso que tanto amas. Todos queremos vivir, todos anhelamos vivir una vida que sentimos que hemos perdido y lo buscamos en el placer, en el trabajo, en la búsqueda de relaciones que nos hagan sentir apreciados, en la búsqueda de significado profesional, pero muchos de nosotros no lo podemos hallar en este mundo. Fíjense, algo interesante que quiero que entendamos. Dice el catecismo, ¿cuál es el consuelo? O sea, ¿qué consuelo recibes al pensar en esta vida venidera en que vas a resucitar? Oye, pues que vamos a tener la vida que realmente anhelamos. Pero fíjense, ¿por qué la anhelamos? Porque sentimos que la hemos perdido. Hay una cita que esta semana alguien utilizó en una publicación de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Fíjense lo que él dice acerca de por qué anhelamos algo mejor y por qué no lo encontramos en esta vida, y por qué si encontramos algo que nos consuela en esta vida se convierte en algo que nos destruye, en algo autodestructivo. Fíjense lo que dice C.S. Lewis, dice, aparentemente nuestra nostalgia, dice C.S. Lewis, todos tenemos una nostalgia, todos anhelamos algo que nos hace falta, ¿están de acuerdo? O sea, de pronto estás pensando en algo que sientes que te hace falta, en una nostalgia de algo, y piensas que es una persona que extrañas, o piensas que es un lugar a donde quieres regresar, o piensas que es el hogar, o piensas que es el pastel que hacía tu abuelita, o sus chilaquiles o algo. No. La nostalgia es algo más profundo. Dice C.S. Lewis, es nuestro deseo de que se nos reúna en el universo con algo de lo que ahora nos sentimos apartados. Esta nostalgia viene porque nos sentimos como si estuviéramos viendo una puerta desde el lado interior, una puerta que nunca hemos abierto. Y el sentir esas ganas de abrir esa puerta y de entrar en una vida que anhelamos, dice, no es una simple fantasía neurótica, sino el indicador más verdadero de nuestra situación real. No son fantasías neuróticas estos momentos de nostalgia. Es el anhelo que tienes de una vida que perdimos cuando nos rebelamos en contra de Dios. Dice, y que al fin se nos invite a entrar. Si alguien nos invitara a entrar sería glorioso y un honor superiores a nuestros méritos, pero también sería la sanidad definitiva para ese viejo dolor que nos acompaña.
Qué precioso es recordar las promesas de la vida eterna y la resurrección de la carne, porque dice C.S. Lewis, porque eso es lo que realmente estamos anhelando y lo estamos buscando aquí. Dejemos de buscarlo aquí. Ese es el evangelio. Deja de buscarlo aquí y búscalo con el Señor. Hoy mi suegra está en el hospital y me debato en mis oraciones. ¿Cómo orar por mi suegra? ¿Cómo orar por mi suegra? Todas las oraciones que han mandado los hermanos con buenas intenciones, que el Señor la guarde, que el Señor la proteja, que el Señor la cuide, que Dios no permita que le pase nada. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿En qué sentido están orando la mayoría de las personas por mi suegra ahorita? Díganme, ¿cómo orarían ustedes por mi suegra si les pidiera que oraran por ella? A ver tú, Raulito. Que se sane, ¿no? Así orarías por mi suegra. Eres una buena persona. Eres una buena persona. ¿Quién oraría para que el Señor la lleve a su presencia y que haya descanso y que entre en la gloria? ¿Alguien sería tan mala persona para orar así? ¿Alguien sería tan mal cristiano para orar de esa manera? ¿Alguien se atrevería a orar por mi suegra de esa manera? ¿Qué personas? ¿Qué personas? ¿Qué personas? Ok, perfecto, pero realmente podemos orar diciéndole, Señor, si también oramos para que Dios sane a una persona, ¿podemos orar para que Dios le dé descanso? ¿Está mal hacerlo? No. Está muy bien orar así como dice Ludwig, Señor, haz tu voluntad, está bien, pero en realidad queremos algo, o queremos que una persona sane o queremos que una persona descanse, eso es lo que realmente queremos. Y Dios dice que llevemos nuestras peticiones al Señor, pero no lo creemos. No creemos realmente eso. Creemos que es mejor estar en esta vida. Queremos que las personas que amamos se queden en esta vida. ¿Realmente creemos lo que está diciendo el catecismo, que nuestra mayor esperanza está en la resurrección y en la vida venidera? ¿Realmente lo creemos? Muy pocos cristianos toman en serio esto. Muy poca gente cristiana toma en serio la muerte, la bendición de la muerte. Hace unas semanas dijimos, también analizando el catecismo, que la muerte es la liberación de ¿qué para el cristiano? La liberación del pecado. Se acabó el pecado. Ya no voy a ofender a Dios nunca más. Voy a ser capaz de amarlo como Él merece ser amado y de amar a los demás como Dios me manda que los ame. ¿No es mucho mejor ser liberado del pecado que vivir otros 30 años aquí, otros 40 años aquí, otros 50 años aquí, pecando? ¿Qué condición? La pregunta es, ¿realmente hallamos consuelo en esta promesa de la resurrección de la carne? Un cuerpo renovado, un cuerpo que abrazar, un cuerpo que besar, sin pecado, en santidad, hechos perfectos a la imagen de Cristo, en comunión perfecta con Dios, pero no solamente espiritual, sino con un cuerpo que también está en la presencia de Dios, con un cuerpo que también alaba a Dios, que también adora a Dios, que ama a Dios sobre todas las cosas, con un cuerpo que ama a todos los que le rodean como a sí mismo. Qué preciosa, qué cosa tan gloriosa, qué cosa tan pesada, tan eterna, tan maravillosa. La pregunta es, ¿realmente eso trae consuelo a tu corazón? Y vamos a la pregunta 58. Fíjense que es la continuación de esto. ¿Qué consolación te ofrece la declaración de la vida eterna? Porque siempre decimos, creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable. La respuesta dice, ¿cuál es esa consolación? Que ahora siento en mi corazón un principio de la vida eterna. Después de esta vida gozaré de una cumplida y perfecta bienaventuranza que ningún ojo vio, ni oído oyó, ni entendimiento humano comprendió. Y esto para que mi vida alabe a Dios por siempre. La vida eterna es para nosotros los cristianos la máxima esperanza que está pendiente de realizarse. En esta vida ya Cristo nos ha dado su perdón y por eso dice, sentimos en nuestro corazón un principio de la vida eterna. Dice, Cristo nos ha reconciliado con el Padre, hemos sido justificados, adoptados y ahora en la santificación, Cristo nos lleva a crecer en la fe en Él mientras luchamos contra el pecado y nuestras adicciones a las cosas de este mundo. Y con esta esperanza y con esta confianza, entonces nos negamos a nosotros mismos, luchamos contra lo malo
Y eso nos hace personas también interesantes. Fíjense, hay una crítica, sobre todo marxista, al cristianismo. ¿Cuál es la crítica marxista al cristianismo? Que somos personas pasivas, que pensamos en la vida venidera y que por eso no luchamos porque haya un mejor mundo. Esa es la crítica marxista a la religión. ¿Qué decía Marx? ¿La religión qué? Es el opio de los pueblos. ¿Tiene mucha razón? Claro que sí. La religión falsa es el opio de los pueblos. Pero el cristianismo no. El cristianismo es algo radical. El cristianismo es algo que nos debe desafiar a que, al pensar en que tenemos una vida que nos espera, fíjense, deberíamos de ser capaces de hacer sacrificios. Porque entonces no estamos buscando, como los que no tienen esperanza, aprovechar esta vida al máximo para ellos mismos. Cuando piensas en la vida venidera, si realmente entiendes lo que es la vida venidera y la salvación en Cristo, entonces te conviertes en una persona capaz de utilizar lo que tienes, lo que eres, tu talento, tu tiempo, tus recursos, para el beneficio de otros. Porque no piensas que todo se trata de ti, de asegurarte una buena vida, de asegurarte una gran fortuna, de asegurar tu salud, ¿no? Siempre estamos en un pleito ahí con un amigo. Cuídate, me dice mi amigo. Cuídate, Vic. Le digo, no vine a cuidarme. No voy a vivir una vida cuidándome. Digo, tampoco voy a comer gorditas de chicharrón todos los días con doble crema. No, tampoco voy a hacer eso. Tampoco voy a hacer eso. O sea, pero así cuidarme. ¿Cuánta gente no viene a la iglesia todavía? Se están cuidando todavía. Y no los critico, es respetable. Pero algunos no van a venir hasta que estén totalmente seguros de que no van a poder contagiarse. ¿Cuándo podrás estar seguro de que no te vas a contagiar? ¿Alguien va a poder llegar a ese punto donde al 100% diga, ya no hay peligro de contagio? Realmente hay muchas personas que no creo que van a regresar a la iglesia, porque siempre va a haber peligro de contagio. Siempre, ahorita y dentro de un mes. Y dentro de 3 meses alguien se podrá contagiar. Y en diciembre, y en enero. ¿Cómo puedes vivir así? Si realmente eres un cristiano. Pero los cristianos no tomamos en serio nuestra fe. Simplemente tenemos una religión que no nos cambia, que no nos transforma, que nos hace ser más egoístas, más personas que piensan, tengo que cuidarme más, tengo que cuidarme más. Fíjense, me he cuidado tanto que sigo vivo. A mucha gente piensa eso, que siguen vivos porque se han cuidado muchísimo. ¿Realmente eso es lo que los tiene vivos? ¿Te das cuenta? Pero si realmente comprendemos la vida eterna, lo que nos espera, entonces somos capaces de vivir vidas que pueden hacer sacrificios. Fíjense, vamos a ir al Mateo capítulo 25 para ya tener algo con mucha claridad. Mateo capítulo 25, versículos 34 hasta el 40. Fíjense, este texto es muy importante. Porque este texto realmente nos lleva a entender que la fe cristiana no nos hace personas pasivas, que la fe cristiana no nos hace personas que piensan en sí mismas porque están pensando en un paraíso que viene. No, sino al contrario, la vida eterna nos permite vivir aquí comprometidos con este mundo. Y Cristo lo manda aquí, ¿no? Dice Mateo capítulo 25, versículos 34 al 40, palabras durísimas de Cristo. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. No se estuvieron cuidando, siguieron trabajando para el bien de los demás, no pensando en ellos mismos. Dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que cuanto lo hicieron ustedes a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. ¿Qué está diciendo Cristo? Si tú realmente eres un seguidor mío, ¿para qué deberías de vivir? ¿Para cuidarte? ¿Para estar bien? ¿Para estar saludable? ¿Para tener una casa linda? ¿Para tener todo lo que quieres?
vivir para ti, para que nada te pase. Eso es para lo que debemos vivir. Si tú vives así, no entiendes la fe cristiana. Si tú eres así, tienes que preguntarte, ¿realmente soy un cristiano? ¿Puedo vivir así pensando en mí, en sobrevivir? ¿Qué fue lo que cambió el Imperio Romano? Fueron los cristianos que en medio de las enfermedades se quedaban a cuidar a los enfermos. No tenían miedo de morir. ¿Sabes por qué? Podían hacer esos sacrificios porque pensaban en la vida venidera. La vida venidera no los hizo pasivos y cobardes, los hizo valientes, los hizo arriesgar sus vidas. Y se murieron muchos junto con los enfermos, pero otros sobrevivieron. En el Imperio Romano dejar a un bebé abandonado, si no se quería, era algo legal, era algo perfectamente normal. El abandonar a un anciano para que se muriera abandonado en un campo, en una montaña, era perfectamente normal. ¿Quiénes cambiaron esa forma de pensar? Fueron los cristianos. Hicieron los primeros orfanatos, cuidaron a los ancianos, cuidaron a los enfermos cuando todos los demás huían, porque no había una esperanza de la vida venidera en el Imperio Romano. Eso fue lo que cambió la historia de la humanidad. Tengo tanto que decirles, pero nada más déjenme darles esta cita. Hay un libro de alguien que se llama Tom Holland, y no es el Spider-Man, pero así se llama, Tom Holland, y escribió un libro buenísimo. Él no es cristiano, pero escribió un libro buenísimo que se llama Dominion. Habla sobre el poder. De veras, está increíble. Y la idea es un análisis de cómo la fe cristiana cambió el mundo, y nosotros somos los benefactores de ese cambio que trajo el cristianismo hace 2000 años. O sea, él dice, la civilización occidental se ha beneficiado del pensamiento cristiano. Pero fíjense, pero no es un cristiano. Y le da durísimo en ese libro a la iglesia y a la gente que ha vivido una mala vida cristiana, los malos cristianos. Pero también desafía a los ateos a que consideren realmente lo que el cristianismo ha traído a la civilización occidental. Y fíjense lo que dice: los paganos despreciaban a los débiles y a los pobres, en cambio los cristianos cuidaron de los enfermos y los huérfanos. Así, con el paso del tiempo, las masas se convirtieron al cristianismo. La caridad para el necesitado fue una manifestación única de la fe cristiana. Dice: otras personas, por ejemplo, señalan que el nacimiento de la ciencia moderna se desarrolló alrededor de la visión cristiana que afirmaba que el mundo es algo real y no algo ilusorio como las religiones orientales. El mundo es visto por los cristianos como algo real, creado por una mente inteligente que estableció leyes en la naturaleza. La esclavitud, por ejemplo, era una práctica aceptada en todas las culturas antiguas del mundo. Entonces, ¿en dónde se originó la idea de que era algo malo? En el pensamiento de cristianos como Gregorio de Niza. Y aunque la liberación de los esclavos tardó mucho, tardó siglos, fueron los cristianos los que lucharon porque esto ocurriera. Dice: los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que pensaron más en el mundo venidero. Fue a partir de que los cristianos comenzaron a pensar menos en el otro mundo que se hicieron más ineficaces en este. Fíjate, cuando los cristianos empezaron a dejar de pensar en el mundo venidero, se hicieron más ineficaces para luchar contra la injusticia en este mundo. Dice también C.S. Lewis: enfócate en el cielo y también conseguirás la tierra. Enfócate en lo terrenal y perderás ambos. Enfócate en el cielo y también vas a disfrutar esta vida. Enfócate en esta vida. Vas a destrozar esta vida y tampoco vas a tener la venidera. ¿Qué consolación te ofrece la declaración de la vida eterna? El saber que lo mejor de mi vida está por venir. El saber que tengo una vida eterna a causa de lo que Cristo ha hecho por mí. Me consuela de tal manera que puedo vivir esta vida no para mí, sino para alabar a aquel que murió y resucitó por mí. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por la bendición que tenemos de esta esperanza de la vida venidera. No solamente de una presencia espiritual de nuestras almas en tu presencia para recibir consuelo, pero nuestros cuerpos, esos cuerpos que ya no van a sentir vergüenza, estos cuerpos que van a ser revestidos de la justicia de Cristo, de eternidad, de gloria, de belleza. Padre Santo, te damos muchas gracias por las promesas de esta vida que nos espera. Y Señor, que esta esperanza no nos haga personas pasivas, personas que están buscando cuidarse, sino personas que viven realmente para servirte, realmente para honrarte, para glorificarte.
Padre, recuérdanos que en la vida venidera vas a enviar a Cristo como juez para apartar a las ovejas de las cabras. Y tendremos que preguntarnos qué hemos hecho con esta esperanza, qué hemos hecho con nuestra fe en Cristo. ¿De qué nos sirve saber que hemos sido salvados si no vivimos la vida que tú quieres que vivamos? Si no vivimos para alabarte, para bendecirte, para servirte. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo. Amén. Amén.